Hola, ¿cómo están? Es un gusto y un placer. Vamos a seguir hablando sobre las radiculopatías, vamos a seguir hablando por qué duelen tanto las piernas, incluso también vamos a hablar un poquito por qué duelen los brazos. Muchas de las situaciones por las cuales un paciente consulta, no todas, sí muchas, tiene que ver justamente con los problemas de la columna lumbar, fundamentalmente la columna lumbar baja. Y cuando hablamos de la columna lumbar baja, estoy pensando fundamentalmente en las raíces ciáticas, L4, L5, L5C1 y también con las primeras raíces sacras, sacra 1, sacra 2, sacra 3. En esas 5 raíces, tanto a la derecha como a la izquierda, tienen que ver, ahí nacen el nervio ciático, que luego esas raíces en la profundidad de la nalga se juntan en un grueso cordón nervioso, un grueso cordón del tamaño de un meñique, recorren todo el muslo y más o menos a la altura de la rodilla por la parte de atrás se dividen en la parte externa o peroneo y inmediatamente por debajo, continuando la línea descendente, el nervio tibial. Es decir, el nervio ciático podríamos decir que es todo, de nacimiento en la columna hasta abajo al pie. Entonces, cuando a una persona le duele la cintura, le duele la nalga, le duele el muslo, le duele la pantorrilla, le duele el tobillo, se le duele los dedos del pie, claramente parece ser una ciática que vamos a tener que ratificar justamente con exámenes complementarios, como puede ser, por ejemplo, una tomografía computada, como puede ser una resonancia magnética, como puede ser también estudios eléctricos. Una vez diagnosticada la ciática, perfecto, la tratamos. Tratamos la columna, que es donde nace el problema, no la pierna, ni la pantorrilla, ni el pie. Tratamos la columna porque el problema nace básicamente en la columna. Estoy pensando en la mayoría de los casos, no todos. Estoy pensando en una protrusión, estoy pensando en una hernia discal, en un osteofito, un estrechamiento de los neuroforámenes, en fin. Estoy pensando en la mayor parte de los problemas que no son los únicos, siempre hay que pensar en todo. Pero didácticamente esto es correcto. Ahora, muchas veces pasa que el problema no está solamente en la parte baja de la columna lumbar, sino que puede estar en la parte un poquito más alta, en las raíces L2, en la raíz L3, en la raíz L4. Cuando digo L2 es lumbar segunda, cuando digo 3 es lumbar tercera y cuando digo 4 es lumbar cuarta. Es decir, un poquito más arriba, y cuando el problema está un poquito más arriba, que estadísticamente es menos frecuente que más abajo, pero que existe. Cuando el problema está un poquito más arriba, nosotros vamos a sentir dolor, no tanto por la parte de costado y de atrás de la pierna como pasaba con la ciática, sino que vamos a sentir dolor más bien en el cuádriceps, por delante, en el muslo, pero por delante del muslo y en la parte interna del muslo que tiene que ver con el músculo sartorio. Y también vamos a poder sentir en muchas oportunidades dolor en la cadera, porque de las raíces lumbares altas justamente nacen filetes que nos van a inervar la cadera. Entonces el paciente, y esta situación se llama cruralgia o femoralgia porque tiene que ver con el nervio crural. Ahí nacen las raíces del nervio crural. Así como más abajo nacían las raíces del nervio ciático, ahí más arriba nacen las raíces del nervio crural o nervio femoral. Y ese nervio crural es el que nos va a dar dolor cuando se produce una protrusión o una hernia a ese nivel, nos va a dar dolor en el cuádriceps, en la parte anterior del muslo, no en la parte posterior, en la parte anterior, nos va a dar dolor en el sartorio, en la parte interna, en la propia ingle nos va a dar dolor y en la propia cadera, y eso es típico del crural. O sea, si bien es más común el ciático, siempre tenemos que tener presente, cuando el paciente nos consulta por estas manifestaciones, tener presente también el nervio crural. Ahora, ¿qué pasa a nivel del cuello? A nivel de la columna cervical. A nivel de la columna cervical pasa algo bastante parecido. Hay raíces raquídeas que nacen a ambos lados de la columna cervical, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, en fin, la 7, incluso la 8, hasta la octava raíz raquídea, y de las cervicales, de la médula, que las cervicales protegen la médula, a ese nivel salen las raíces raquídeas que estábamos enumerando. Entonces, cuando se ve afectada por distintas circunstancias, y vale en este caso el ejemplo de una protrusión o de una hernia discal, pueden ser otras situaciones, repito, si se ven afectadas las primeras raíces cervicales, las altas,
la 1, la 2, la 3, incluso hasta la propia 4, la cervical cuarta, vamos a tener dolor fundamentalmente en el cuello e incluso en la propia cabeza. Fundamentalmente las raíces cervicales altas nos va a dar, sobre todo la 1 y la 2, nos va a dar dolor en la cabeza. La 3 y la 4, la 2, 3 y 4 más bien en el cuello. Ahora, cuando sentimos dolor en el brazo, como estamos viendo en estas imágenes, sentimos el problema que se corre para el brazo, más por delante, más por detrás, más por el costado, incluso llegando a los propios dedos de la mano, ya tenemos que pensar a partir de la raíz cervical quinta, la sexta, la séptima y la octava, y por qué no, como vemos en la propia imagen que dice T1 o dorsal primera, pero eso ya es columna dorsal, no es columna cervical, que también manda raíces al brazo. O sea, cuando nos duele el brazo, no es la única circunstancia, una protrusión o una hernia o una disminución de neuroforamen a nivel de columna cervical, pero sí bastante característico como pasa abajo, bastante común. No es lo único, pero bastante común. Tenemos que pensar cuando el paciente viene y me dice, me duele el brazo, me duele el cuello, se me corre para el hombro, va para el brazo, se me duelen los dedos de la mano, así como pensábamos una ciática abajo, arriba tenemos que pensar en una cervicobraquialgia. Así es como se llama, y con este tema vamos a hacer un poquito más desarrollándolo en la próxima, con el gusto de siempre. Gracias.